amigos? Buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Suárez, amigo ya desde hace varios años de José Obregón, gran admirador de su obra. Y bueno, ahora me ha tocado cumplir la función de editor. Así que bueno, aquí vamos a tratar de hacer una conversación, pero antes de eso queremos darles las gracias. Estamos muy emocionados porque este libro, después de mucho tiempo, por fin se ha podido publicar. Así que bueno, vamos a primero las gracias a cada uno de ustedes por el tiempo que se están dando de haber venido aquí a acompañarnos y compartir con nosotros esta celebración, porque la literatura merece siempre un tiempo, merece celebrarse, y más que nada esta novela que está muy bonita, muy buena, y no lo digo como editor, sino lo digo como lector. Buenas noches, estimados amigos, estimados parientes. Lo primero que debo expresar a ustedes es mi más sincero agradecimiento por acompañarme esta noche en la presentación de este trabajo que nos ha llevado muchos años escribirlo. Muchos años, sobre todo atendiendo al aprendizaje duro de un escritor que toma la tarea de hacer una novela. Una novela es un trabajo de largo aliento. Dicen algunos que los cuentos son más difíciles que la novela. Les juro que la novela es muchísimo más difícil que el cuento, en mi caso. Y durante el proceso de escritura de esta novela han ido saliendo en el camino otras obras como La casita del Cedrón, Memorias del Cuy Arroyo, obras de teatro para niños, obras de teatro para mayores, pero la novela era de nunca acabar. Y en los últimos años, casi 3 años, me cupo la suerte de trabajar con un editor que a veces ya lo maldecía ya porque me ordenaba quitar determinados capítulos que eran inadecuados, me planteaba nuevas formas de estructura de la novela y se contraponían contra mis deseos, y yo seguía persistiendo tercamente en determinadas formas descriptivas, determinados capítulos que a la postre hubiesen ralentizado, hubiesen hecho muy fragosa su lectura, y por lo tanto no hubiésemos tenido la aceptación, la demanda de nuestros niños y de nuestros jóvenes estudiantes, para quienes fundamentalmente escribimos. Si hubiese yo respetado los capítulos crudos, yo creo que la novela hubiese salido a mi gusto, pero hubiese sido leído por una élite de 50 escritores de mi gremio de escritores nacionales y no pasaba de allí. Pero ahora esto toma mucho vuelo por cuanto de que la edición ha salido no por voluntad mía ni voluntad del editor, sino ha salido por voluntad de los alumnos de Santa Isabel. ¿Por qué? Porque yo ya les había ofrecido a los profesores de que para el mes de junio, julio, ya la novela estaba a disposición de los alumnos de Santa Isabel. ¿Por qué? Porque en Santa Isabel leyeron La casita del Cedrón, porque en Santa Isabel leyeron Cutimanco y quedaron prendados los alumnos quedaron prendados del contenido de esas obras, y los maestros encabezados por su asesor, aquí presente esta noche nos acompaña el licenciado Noé. En cada los maestros, un aplauso por su presencia, por favor. Los maestros de literatura de Santa Isabel me exigían de que, bueno, para cuándo iba a salir la siguiente obra, y con el editor planificamos y dijimos para julio está, y Santa Isabel programó
y también Pampas Tayacaja, Daniel Hernández también programó, y todos ya tenían programado en su plan lector la novela. Y el editor me dice, no va a salir para julio, tenemos que trabajar, sí que trabajar, pero en forma denodada, hacer sacrificios para que pueda salir la novela. Y es esa forma como prácticamente impulsados por satisfacer a nuestros lectores, es que hemos logrado por fin terminar la novela. Si no, hubiese seguido escribiéndola 5 años más, cambiándola de forma, cambiándola de estructura, en fin, no hubiese salido nunca. Ha salido una cosa pequeña, parece el parto de los montes, un pericote, una cosa pequeña, pero tengo la fe de que los personajes que aquí describimos, los capítulos que aquí se cuentan, no obedecen mucho a mi biografía personal, como dice Seín Zorrilla en el prólogo, sino que la biografía del autor y su tío el cura prácticamente es como una columna vertebral de la cual se van sosteniendo los grandes acontecimientos sociales que nos acompañaron durante nuestra vida, aunque todavía no hemos concluido la misma, pero hay movimientos estudiantiles muy importantes de los años 70, movimientos magisteriales, movimientos políticos en Huancayo que motivó el encarcelamiento de cientos. Toma asiento, Juan Carlos. Me siento un poco cohibido en ese sillón para comprender que el cariño de mi hija es muy grande y me ha puesto un sillón ahí de virrey. Así que en un momento me voy a Mati Juniet allí sentado. Entonces la novela describe capítulos muy importantes de los levantamientos violentos en Huancayo de los años 77, donde hubieron decenas de muertos, y lo que valió para que muchos de nosotros, 70, estuviésemos pues, en las cárceles de Huancayo como presos políticos, hasta que llegó la amnistía general. Fue un movimiento que propició el derrocamiento del tiránico gobierno militar de Morales Bermúdez, y que obligó a que convocara elecciones, y que ya cuando Belaúnde Terry volvió a su gobierno, ganó nuevamente las elecciones, ya fuimos liberados y fuimos repuestos en nuestros centros de trabajo, en la misma plaza, en el mismo horario, y faltó que nos pusieran los mismos alumnos también con que nos habían cesado. Bueno, esa es la novela que hemos escrito. Yo creo que lo más importante esta noche va a ser el diálogo que podamos sostener con nuestro editor y el diálogo que podamos sostener con cada uno de ustedes. Eso es lo más importante. No queremos que esta noche sea eminentemente académica, sino queremos que esta noche sea un intercambio de experiencias, un descubrimiento de personajes, de vidas que estamos involucrados. De la lucha estudiantil que tuvimos en Huancavelica, aquí están presentes un representante que es Oscar García. De nuestra vida estudiantil en el Colegio Santa Isabel están 2 representantes, Claudio, que está en el equipo de sonido, y aquí mi compañero Manuel Ortiz Espinar, compañero de promoción en Santa Isabel. De los movimientos magisteriales de ese entonces, cuando en esa época salíamos de la casa del maestro y caíamos presos y nos tenían 4 o 5 días en los calabozos. Nos arreaban con bombas lacrimógenas, nos agarraban violentamente. Ahora no, ahora los acompañan. Ahora no pueden detenerlos ni una hora. Esas veces nos agarraban el miércoles
y nos tenían detenidos jueves, viernes, sábado, domingo, y el lunes recién pasábamos a la oficina del comisario para ser calificados, y recién se ordenaba nuestra libertad. Representantes están aquí, Rubén y también Roger Cisneros. Es decir, la novela abarca movimientos muy importantes que se han dado en Huancayo. Bueno, ahora sí, con el permiso de ustedes, voy a tomar asiento en mi trono y vamos a comenzar con la presentación oficial del libro. Una es la de un niño que es llevado a vivir con un anciano sacerdote, quien además aspira en algún momento a que su estirpe continúe con ese niño y que ese niño se convierta además en un obispo, cargo que este sacerdote siempre ha querido y que, bueno, por azares de la vida no ha logrado. Y bueno, es digamos, la vivencia de ese niño que es, digamos, obligado por las circunstancias a vivir con un anciano. La cosa no es, imagino que no es tan fácil. La otra vertiente de la historia es la de ese niño ya mayor, ya adulto, quien también por azares de la vida se ve arrojado a la cárcel. Entonces, la historia va avanzando por esos dos lados. Ahora, es necesario mencionar de que esta es una novela cuya materia prima es principalmente la vida del autor. Se diría que es una novela biográfica. Y justamente, antes de pasar a hacerle la primera pregunta aquí a José Oregón, quisiera también hacer una pequeña diferencia entre lo que es la biografía, una biografía propiamente, y la novela. La biografía se nutre de hechos reales y va intentando construir lo que ha sido, digamos, la trayectoria de una persona, lo que ha sido su vida, las cosas que ha pasado, etcétera, y siempre intentando ceñirse a lo que es la realidad. Incluso tiene un gran sesgo, está muy apegado a lo que es la historiografía. La novela, en cambio, tiene una materia prima principal que es la imaginación, la inventiva, y así una novela tenga como materia prima la biografía, la vida de este autor, sigue siendo imaginación, porque lo que nosotros tenemos son recuerdos que vamos transformando en una historia. Esos recuerdos que seguramente han ido cambiando, hemos olvidado cosas y vamos rellenando esos vacíos de la memoria con más imaginación. Así que, bueno, le haría la primera pregunta aquí a José. ¿Cómo asumió la construcción de personajes ficticios que, sin embargo, fueron personas de carne y hueso que en algún momento tuvieron influencia en usted? En el Perú no es necesario ser muy imaginativo para construir un personaje. En el Perú tenemos personajes cuyas vidas sobrepasan a la realidad. Tenemos personajes heroicos, tenemos personajes fantásticos, pero también tenemos personajes crueles, indeseables, ¿no? Entonces, para mí ha sido una recreación de personajes que he podido ir observando a lo largo de mi existencia y que en un momento determinado, cuando lo exigió sobre todo mi editor, que meta un personaje por acá, otro personaje por allá, ya se me venía a la imaginación personajes que yo conocía. A ver, en cierto modo, mi tío el cura es un retorno a ese mundo que usted ya había ido esbozando.
encontramos incluso algunos personajes que ya aparecían en algunas historias anteriores. Por ejemplo, su primera novela, La casita del Cedrón, ahí vuelve a aparecer brevemente un personaje entrañable realmente. Yo diría el personaje más logrado de toda la obra de José Obregón, que es Chipsa. Chipsa, cuyo nombre verdadero es Carmela Morales Lazo, que es su madre. En Mi tío el cura aparece ya adulta, convertida, digamos, ya en, debe asumir, digamos, esa función de madre de familia. Asistimos también a otros episodios, imagino que fueron muy duros para usted, digamos, para la persona, en este caso, la muerte de Zacarías, su padre, e incluso hay una escena en el libro donde ingresamos a la que fuera su casa. Entonces, la pregunta ¿es Mi tío el cura un complemento, una continuación, o usted esperaba hacer un mundo totalmente aparte del resto de su obra? Indudablemente que con Mi tío el cura yo pensaba hacer una obra totalmente aparte de la vida de mi señora madre Carmela Morales Lazo, a quien dediqué la novela íntegra, La casita del Cedrón. Pero sin embargo, durante el proceso de la escritura de esa experiencia de Mi tío el cura, no podía estar desligada absolutamente las acciones de mi madre, especialmente las acciones de mi madre cuando yo me encontraba en la cárcel por motivos políticos. Entonces no podía yo negar de ninguna manera, más por el contrario tenía que exaltar cuál es la conducta, la reacción de una madre viendo a su hijo en la cárcel, que es una reacción universal y válida, ¿no? Entonces yo creo sinceramente de que en el Perú, me ratifico, reconocemos a los héroes de barro, pero no reconocemos a los verdaderos héroes que forjan la identidad, que forjan la integridad de la patria, que luchan por la identidad cultural de nuestro país. Nos han acostumbrado a considerar héroes solamente aquellos que mueren por un balazo, pero no nos han enseñado todavía a considerar héroes a todos aquellos que en forma consuetudinaria trabajan por sostener a la familia, por dar algo a la sociedad. En conclusión, la vida de Carmela Morales Lazo todavía está inconclusa. La primera vez que leí la novela, hay algo que me llamó mucho la atención, y era justamente ese conflicto que había digamos, de la relación paterno-filial. Había una suerte de carencia en el personaje, la carencia de esa figura paterna, y que el sacerdote, el tío cura, termina supliendo en cierta forma. ¿Cómo asume usted ese sentimiento de fidelidad que suele haber entre un hijo con su padre, entre la figura paterna real, es decir, de su padre, Zacarías, y aquella, digamos, por no encontrar una mejor palabra, postiza que constituyen su padre y el tío sacerdote? Mi padre, pues, tuvimos la mala suerte de que se enfermara a muy temprana edad con la cisticercosis, que lo invalidó en un sillón, que le fue quitando poco a poco el habla, y para mi madre era una carga muy pesada tener que sostener a la familia, a mí y a mis hermanos. Entonces, el padre se hizo cargo de mí, el padre de Daniel Galván García se hizo cargo de mi educación, de mi alimentación. Y cuando mi padre murió, él lo hizo con mayor ahínco todavía. Cuando estuve en la cárcel, el padre vino a proponerme todavía de que si no me daban el trabajo repuesto, bueno, que me fuera al seminario, que él iba a solventar todos los gastos, ¿no? Yo estaba soltero todavía cuando estaba en la cárcel. Y el padre tenía acciones muy nobles con
estando yo en la cárcel todo el tiempo que estuve allí, todo el tiempo que no tenía trabajo, que fueron 1 año y 2 meses aproximadamente, él me dijo, ¿cuánto ganas mensual? Y me dijo, yo te voy a pagar ese sueldo. Y así fue como él asumió realmente en forma muy generosa, no solamente económica y materialmente, sino una presencia paterna, una presencia de consejería espiritual que me prodigó tanto cuando estuve viviendo con él en Huancavelica como cuando vine aquí a Huancayo. Es decir, mi padre murió físicamente, pero él asumió mi manutención desde que mi padre se invalidó. Bien, quisiera leer un fragmento de la novela. A ver, dice así. Dios estaba borrachito cuando creó Tayacaja, dijo mi tío en pleno sermón. Por eso le salió cualquier cojudeza de tierra, pues. El gran río Mantaro era un formidable herraje que encerraba enormes cerros y quebradas de calores infernales y abismos insondables. Esas montañas eran tan altas que las nubes se asemejaban a pacíficas ovejas pastando prendidas a sus laderas. Sí, Dios estaba borrachito, seguía mi tío, pero como su corazón estaba dulce por el trago, le salió la tierra más rica y productiva de todo el mundo. Bien, perdonen. ¿Le parece que el retrato de su tío sacerdote es real o en aras de la ficción que usted estaba construyendo? ¿Podría haber, digamos, creado un personaje algo pintoresco? Bueno, el curita en toda su ortodoxia era muy pintoresco, porque traía su Volkswagen aquí a Huancayo para que se lo reparásemos, y yo quedaba como responsable de la reparación. La llevaba el mecánico y él se iba a sus retiros a Lima, y el mecánico me decía, ¿le va a usted decir a ese padrecito que este Volkswagen no camina pues con rezos ni con bendiciones? Este carro camina con aceite, con grasa, con repuestos. Así le va a decir a usted al padrecito. Muy bien, le dije. Así que el padre regresó de Lima y le entregué su carro y le dije, padrecito, el mecánico dice que este carro no camina con rezos ni con bendiciones, sino camina con grasa y con aceite. ¿Y cómo compro el aceite? ¿Cómo compro la grasa? Con rezos, con bendiciones, pues compro la grasa y el aceite. Tenía sus cosas también. Entonces, añadirle, siguiendo ese su carácter, algún invento como le inventé allí al ver la quebrada de Tayacaja como una tierra infernal, ¿no? No existe lugar plano aparte del Valle de Pampas. Salcabamba, Quisua, Ayacocha, son pueblos pegados a las laderas. Es increíble que en un mar de cordillera hayan pueblos. Cuando yo subo a la cumbre de Lliullac, Lliullac quiere decir que todo lo abarca, y desde esa cumbre se ve mares y mares de cerros. Es increíble creer que en esos mares y mares de cerros existan pueblos, y existen, pegados a las laderas, en las cumbres, en las encañadas, existen pueblos. Entonces yo dije, no, Dios debe haber estado borracho cuando creó esta tierra. Por eso le salió una cojudeza de tierra, pues. Pero así como estaba borrachito, creó la tierra más rica, porque en las cumbres dan las papas de regalo. Daguairo, Bacapajayum, Caballuparuntum, Cuchipa Acan, Jorimarca,
yaguarzonjo, qué variedades nos da. Quinoa, achita, más abajo, trigo, cebada, lenteja, jañigua, más abajo, maíz, olgesara, maíz de plata, y da todas las variedades de maíz, paru maíz, chulpi maíz, culi maíz, maíz plomo, maíz morado, maíz amarillo, maíz morocho, maíz blanco, y más abajo, frutales, caña de azúcar, y se destila aguardiente, y hay frutales en la quebrada. ¿No es una tierra rica? Es una tierra riquísima. Entonces, todas esas vivencias a través de nuestros personajes, en este caso de mi tío el cura, nosotros tenemos la oportunidad de darlas a conocer al mundo lector para que ame a su tierra, especialmente a los jóvenes estudiantes, para que no se sientan avergonzados de su tierra y para que sepan que tenemos muchas riquezas de las cuales vivir, muchas riquezas que explotar y que nuestros gobernantes no le dan la importancia de vida y compramos papa de Canadá. La mayor parte de la papa que se consume en los centros de servicios de alimentos vienen del extranjero. Solamente Francia nos compra la papa yaguarzonjo de Pasos, y los franceses cuando comen la papita light de esas papas de Pasos dicen, le han puesto un buen colorante a la papita. No, no es ningún colorante, es su color natural. Bien, la novela también tiene ciertos tintes, cierto trasfondo político, y precisamente ahí es donde vamos a ingresar ahora. Una de las partes, digamos, más importantes, aunque no se menciona, digamos, con demasiada profundidad, es el régimen militar de Francisco Morales Bermúdez. Más o menos al final de su mandato hubo varias marchas, entre ellas una muy grande. Tengo familia que también ha participado en esa marcha que acabó con cientos o posiblemente miles de detenidos, muchos de los cuales se acabaron convirtiendo en presos políticos. A algunos los soltaron, bueno, imagino que la mayoría los soltaron, pero un grupo se quedó purgando prisión en el penal de Huancayo, que en ese entonces se ubicaba entre los jirones Cusco y Arequipa. Igual que el protagonista de la novela, usted fue un preso político. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, en primer lugar, de los 200 aproximadamente que nos capturaron en el movimiento, solamente 70 pasamos a la cárcel. Y de los 70, dada la amnistía con Belón de Terry, de los 70 habríamos salido algo de 68. Solamente 2 se quedaron porque eran delincuentes pedidos de Lima y que se habían plegado al movimiento para saquear. Solamente 2. Los 68 restantes éramos obreros, estudiantes, profesores. Éramos 3 profesores. Hay un profesor, el corneta mayor del Colegio Santa Isabel, Villaverde. Él estuvo también allí. Cada vez que lo veo le digo, contigo Perú, y nos reímos, porque en el interrogatorio cuando le decían, usted soliviantaba la masa, usted gritaba en las esquinas, usted hacía eso, ¿no? Usted lideraba el movimiento, y él contestaba a sus interrogadores, no, yo no estaba gritando. Entonces, ¿qué estabas haciendo? Estaba cantando Contigo Perú, que era el vals oficial que había aprobado Velasco Alvarado para engrandecer su régimen, ¿no? Bueno, eso fue el contexto de los presos.
Nosotros pues hemos, con los profesores de los años 70, nosotros hemos sido una generación que creíamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, que creíamos que íbamos a cambiar en forma violenta la injusticia del país. Nosotros que proveníamos de sectores campesinos, no podíamos concebir tanta pobreza en el campo. Nos dolía en el alma ver en la calle Real a gente de nuestro pueblo de Ayacucho, Huancavelica, Cerro de Pasco, a mujeres con sus hijitos recostados sobre cartones, encendiendo un primus para vender chunchulí, o a los niños limpiando el zapato con trapos húmedos a todas las personas que hacían cola en los cines Real, en los cines Astoria, para ganar una propina. Nos dolía el alma ver a las prostitutas jóvenes a los alrededores del Coliseo Municipal vendiendo sus cuerpos ahí en los carros a la vista y paciencia de la gente. Nos dolía en el alma que los movimientos obreros sean acallados a balazos como en Malpaso, como en La Oroya, donde los hinchas entraron a una asamblea de sindical y mataron a decenas de obreros. Y nosotros éramos jóvenes y queríamos cambiar la historia. Es por eso que nos volvimos radicales. Yo no milité en Sendero, yo no milité en el MRTA, yo no milité en Patria Roja. Yo fui trotskista, perseguido antes de la revolución, perseguido durante la revolución y perseguido después de la revolución. Luchamos. Yo fui el maestro que estuvo 6 veces detenido, el único, 6 veces detenido. Luchamos tanto, sufrimos tanto. Les voy a contar una anécdota graciosa. Todas las donaciones eran acaparadas por Patria Roja. Venían donaciones del extranjero y de todas partes del Perú, iban donaciones económicas, materiales, lo centralizaba Patria Roja. Y Patria Roja se compró su imprenta. Y en plena huelga Patria Roja lanzaba a Horacio Ceballos Gámez como candidato a la presidencia de la República. Y hacía propaganda. Propaganda millonaria con afiches, con avisos, con prensa. ¿De dónde sacaban el dinero? Si todos estábamos en huelga. Si estamos 4 meses en huelga, ¿de dónde sacaban el dinero para una campaña política a nivel nacional lanzando a Horacio Ceballos Gámez como candidato a la presidencia de la República? De nuestras donaciones. Entonces los maestros de Holanda se enteraron de eso y enviaron no sé cuántos miles de florines para los maestros cesados de la región Junín, que éramos 7. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos llegaba nada de la ayuda económica nacional, ni mucho menos internacional. Entonces el sindicato de profesores de Holanda nos mandó florines con una carta en la cual decían de que esta donación económica se debe entregar a los maestros cesantes de la región Junín, exclusivamente para ellos, y que se les debería distribuir en partes iguales y en moneda holandesa, que no se hiciera el cambio a moneda nacional. Nos citaron pues al sindicato para entregarnos los florines. Fuimos emocionadísimos. Imagínense, los maestros de Holanda, solidarios con esta situación, nos enviaban una ayuda económica. Llegamos y el dirigente se paró al frente y dijo: sí, es cierto, aquí está la carta. Leyó la carta y dijo: pero la dirigencia
ha visto por conveniente cambiarlo a moneda nacional, disculpen, y hemos tenido que hacer algunos gastos de prensa. Y por lo tanto ya no les corresponden florines y tampoco les corresponde la suma estipulada, sino un poquito menos. Disculpen ustedes, pero el difunto Gilberto Torpoco se levantó y les dijo: se van ustedes a la mierda. A mí me entregan aunque sea un florín para ponerlo en mi sala y hacerle ver a mis nietos y a mis generaciones posteriores que ese florín me lo han enviado los maestros de Holanda. No quisimos recibir la donación cambiada a soles. Eso nos hacían. Nos desengañamos de nuestra dirigencia nacional. Me retiré del sindicato. Después me llamaban ya el francotirador, porque caminaba solo, atacaba solo, criticaba a todos los malos actos de la dirigencia. Luchaba a favor del maestro, sí, pero solo, ya no afiliado al movimiento revolucionario socialista, que era una falange trotskista de la izquierda. Después ya ustedes saben todo lo que ha pasado después con Sendero, con el MRTA, con Patria Roja, que hasta ahora ha capturado la derrama magisterial y sobrevive con esa derrama magisterial, ¿no? Y que políticamente no significan nada. Entonces, nosotros tomamos una actitud esa generacional esa vez, porque creíamos que la revolución del Perú estaba a la vuelta de la esquina, porque estamos muy influenciados con la revolución cubana, con Ernesto Che Guevara, que decía: si avanzo, sígueme, si me detengo, empújame, si huyo, mátame. Queríamos la justicia social para todos, luchamos por esa justicia social, pero después nos desengañamos porque nuestros propios hermanos nos traicionaron. Bien, en ese mismo cariz, a través de la novela vemos la transición de una dictadura feroz, realmente las dos dictaduras militares que se vivió aquí en el Perú, la transición a la democracia, pero asistimos también al nacimiento de Sendero Luminoso y la guerra interna en el Perú, que fue particularmente dolorosa en la Sierra Central. ¿Cómo hacer para que una novela con tintes políticos tan marcados mantenga una tensión narrativa sin caer en el panfleto, la propaganda o el discurso político? Las escenas que vivimos en Santa Isabel fueron escenas muy dolorosas. Una vez balearon a un auxiliar de educación dentro del colegio. Los senderistas se llegaron a la primaria y en la primaria, por motivos del destino, no sé si fue soplo, si fue casualidades de la vida, nomás fue creo que casualidades de la vida. Se abrió la compuerta de entrada de la calle principal y apareció la policía y se encontraron frente a frente senderistas con policías. Y el revólver del policía no funcionaba. Los senderistas aprovecharon para correr a la cancha de básquetbol de secundaria y allí ametrallaron a un senderista. Los otros dos corrieron hacia la puerta principal y el portero, por miedo, agarró el candado y aseguró la puerta principal, así que los senderistas no podían salir. Y ahí presentaron batalla. Nunca se supo los nombres de sus muertos. Mataron al profesor Sinche en la puerta del colegio, al profesor Palomino en la puerta de la universidad. En el momento menos pensado explosionaban en nuestras espaldas las dinamitas. En el momento menos pensado ingresaban hombres armados. Y justo entraban cuando yo estaba como encargado de la dirección. Yo tenía que enfrentarme con ellos. Santa Isabel era un bastión político para estos movimientos, pero los estudiantes ni los profesores no teníamos nada que ver con ellos. Nos querían disfrazar.
Una vez entró la policía y tuvo un enfrentamiento con ellos, les dije, pero ustedes antes de ingresar tienen que identificarse, señores. Muéstrenme sus credenciales. Porque los chiquitos los rodearon y vinieron corriendo a la dirección y me dijeron, señor Oregón, allí hay unos hombres armados de revólveres en el pabellón del cuarto. Fui y encontré a los señores armados de revólveres. Yo les dije, ¿quiénes son ustedes? Somos policías. ¿Sus credenciales? No, no le podemos mostrar. Entonces, yo como sé que ustedes son policías, de repente son del Sendero o del MRTA. ¿Y por qué ustedes ingresan al colegio sin permiso de la dirección? Estamos en una supervisión, en una correría inopinada. Aunque sea inopinada, pero tienen ustedes que mostrar. Y los alumnos se ponían cada vez más furiosos, comenzaron a rodearnos. Y entonces ellos pidieron de que pasásemos a la dirección. Pasamos a la dirección y en la dirección mostraron sus credenciales. Entonces les dije, de todas maneras, ustedes tienen que primero, por más de que sea sorpresiva la presencia de ustedes, tienen que pasar primero por la dirección y hacer de conocimiento de que van a hacer ustedes una intervención al colegio. Bueno, salimos hacia la puerta y me preguntaron, ¿y cómo es acá pues? Así como ustedes ven, pues le digo, acá hay una paz monacal, solamente se escuchan los rayos del sol que caen sobre el patio de honor. Es una paz monacal, le digo. Pero en el momento menos pensado, ¡pum!, en cualquier sitio. Allá, me dicen. ¿Y cómo es de la protección? ¿De qué protección? Le digo. De la protección que le estamos dando a ustedes. ¿Cómo? Le digo, ¿qué cosa quieren? Alguito, pues, por la protección que le hemos dado a ustedes, alguito de plata, pues. Discúlpenme, casi le mando a la... Oigan ustedes, le digo, yo les he pedido a ustedes protección. ¿Ustedes me van a proteger a mí? ¿Por qué les voy a pagar a ustedes yo? ¿Qué protección me están brindando ustedes a mí? Ese era el comportamiento. Un comportamiento irracional de Sendero, un comportamiento irracional del MRTA y un comportamiento irracional de la policía. Y el comportamiento más irracional todavía era el del ejército, porque 5 minutos después de que se iba que se iban los senderistas que nos sacaban de los salones a la fuerza, 5 minutos después se presentaba el ejército y nos encañonaba en la cara, preguntándonos dónde estaban los de Sendero. Era terrible. Todas esas cosas nos ha tocado vivir, es decir, se ha matado más a campesinos inocentes que el porcentaje de senderistas y de miembros del ejército y de la policía muertos no excede el 20%. De los 90.000 muertos, el 90% son gente de habla indígena. Se han cebado con la sangre de nuestro pueblo. Ese movimiento hizo que la intelectualidad de izquierda, que los maestros que éramos sindicalistas, nos inhibiéramos totalmente de participar en nada porque corríamos el riesgo, como muchos desaparecieron, de desaparecer también nosotros. Bien, a ver, vayamos a la... Bien, vayamos a lo que fue la gestación del libro como tal, ¿no? La novela estuvo en manos mías durante el proceso de edición durante al menos 4 años, un poco más me parece, casi 5, ¿verdad? Pero usted me comentó que tuvo el libro ya mucho tiempo atrás, desde mucho tiempo atrás, incluso en el mundillo literario huancaíno era casi un corrido popular, era un rumor de que José Oregón había escrito una novela, pero algunos la habían leído, otros sabían de que la novela existía, pero todavía, digamos, estaba en proceso de escritura, en proceso de corrección, revisión, cambios. Cuéntenos, ¿cómo fue ese proceso, señor José? Porque a usted incluso le escuché decir,
que la novela, digamos, existe desde hace al menos 20 años o un poco menos. La novela la terminé de escribir hace 20 años. La novela era aproximadamente 180 páginas. Entonces la novela ya estaba lista para mí. Pero no había cuándo publicarla. Y además de eso, estaba añadiendo cada vez más capítulos, perfeccionando también algunos capítulos. Y también influye mucho de que nosotros no somos pues escritores que vivimos de lo que escribimos, ¿no? Ahora recién estoy viviendo de lo que escribo y de lo que cuento. Tengo la esperanza que al final compren el libro que cuesta 8 soles. Muchas gracias. Entonces, tenía que dedicarme a otros menesteres, a otras actividades. Era profesor de danzas, viajaba mucho para fortalecer el grupo Tuki, viajaba mucho a diferentes lugares, al norte, al sur, al centro, a la selva, a Lima, en fin, ¿no? Todo eso distrae. Pero hay que asegurar el pan pues de la casa, ¿no? Como dijo Miguel de Cervantes Saavedra, el oficio más mugriento, roto y piojoso es el de ser escritor. El escritor no vive de lo que escribe. Entonces no podía vivir yo de lo que escribía. Pero en el transcurso de que la novela dormía, El sueño de los justos, salieron otras novelas como La casita del Cedrón, salió el libro de cuentos Memorias de Cuyarro y obras de teatro para niños que me daban también satisfacciones económicas, ¿no? Porque eran obras a pedido. Entonces ahí quedó la novela hasta que llegó a las manos de mi editor y mi editor se mostró muy emocionado y me dijo que lo publicásemos la novela. Yo le entregué la novela para que la publicásemos. Creo que pasó medio año y me dijo que había que modificar algunas cosas. Después pasó otro medio año y me dijo también que habría que modificar otras cosas, y así que de modificación en modificación, al final le dije, bueno, ya sácalo de una vez como está, porque ya esto ya no me gusta ya. Entonces ya le hemos sacado así como está. Y el resto de la novela que ha sido amputada, que para al año que viene lo voy a sacar como un libro de cuentos y lo voy a titular Siempre la S, porque todo es pura violencia, todo son las luchas magisteriales, los movimientos, las veces que caí prisionero y que fueron muy graciosas muchas de ellas, ¿no? Por ejemplo, cuando el día de Santa Rosita de Lima, a las 5 de la mañana salí de Auray, de ahí abajo. Ahí había una casa abandonada y ahí teníamos el mimeógrafo oculto. Era un mimeógrafo que no tenía caparazón y que la tinta le rebalsaba por todas partes. Pero ahí sacábamos nuestros comunicados, pues. Y yo era el que escribía los comunicados, picaba en el stencil, me metía mi stencil en el pecho y me iba a las 4 de la mañana allí y ya me estaba esperando el otro profesor. Juntos entrábamos por la chacra, entrábamos a la casa abandonada, encendíamos una vela y la vela la tapábamos con una caja para que no trasluzca afuera. Y ahí imprimíamos el volantito, lo cortábamos con una guillotina y unos 2000 volantitos lo metía en mi pecho, entre mi chompa, me iba caminando por los rieles, tomé el colectivo Tres Esquinas, Chilca Tres Esquinas, azul. Ustedes no han conocido, pues, porque ustedes ya son nuevos, yo soy antiguo, pues. Entonces llegué a la Plaza Constitución, me bajé en el restaurante Olímpico, me pegué a la pared y no había nadie en la plaza. Solamente al centro de la plaza habían un policía que estaba cuidando el mástil porque ese día era día de la policía, iban a izar el pabellón nacional. Vio al otro lado de la plaza y habían dos viejitos que estaban calentándose
las piernas en el solcito. Así que avancé hasta la catedral, entré, ahí estaban los profesores en huelga de hambre, saqué la mitad de los volantes y les dejé. Se alegraron mucho porque esos volantes eran para distribuir al público, pero no eran volantes subversivos, pues. Si no, ahí reclamábamos nuestros derechos salariales, por qué nos declarábamos en huelga de hambre, nuestros derechos profesionales, una mejor educación para el Perú, mayor presupuesto para el sector educación. Son reclamaciones justas, ¿no? No eran subversivas. Al salir de la iglesia veo a un teniente armado con su revólver, estaba rezando frente a la imagen de San Martín de Porres. Me subió un escalofríos. Salí a la puerta principal, corriendo me metí al santuario del Señor de los Milagros que está al costado y ahí están las profesoras en huelga de hambre. Allí dejé todos los volantes. Me quedé como una hora vigilando de la puerta, viendo de que nadie me esté esperando. Pasó mucho tiempo y decidí ya salir. No había llegado a media plaza cuando de los 4 puntos cardinales me cayeron 4 policías. Y atrás venía ese teniente que había estado rezando frente a la imagen de Fray Martincito. Me agarraron y me comenzaron a registrar. Regístrenlo, regístrenlo. Comenzaron a registrar. No me encontraron nada. No tiene nada de mi teniente. De todas maneras, llévenlo ese. Este es el que escribe eso. Llévenlo, este es el autor de los volantes. Llévenlo preso, incomunicado, métanlo ahí. Así que me metieron incomunicado. Era una celdita unipersonal y ahí había un asiento de carro Dodge. El asiento era bien cómodo, ¿va? Entonces me eché en el asiento y levanté mis piernas y apoyé en la pared. ¡Ah, qué rico! Descansaba. Vino el teniente y dijo, este carajo lo tenemos acá, ¡pam!, a la celda de los presos comunes. No, pero está incomunicado, señor. No puede estar así cómodamente acá. Métanlo a la celda de los presos comunes. Así que entré a la celda, me llevaron a la celda de los presos comunes y allí unas sombras ahí, la penumbra, un rincón pestilente, como sea, con todos los calabozos que hemos visitado. Entonces se acerca uno y dice, ya, vas a pagar para tu protección. Y otro del rincón, yo le digo, ¿y te voy a pagar a ti? Mejor, ¿qué tal si tú me pagas para protegerte? Yo le dije, eres sabroso, ¿no? Eres sabroso. Y uno del rincón, otro preso, le dice, oye, no le fastidies, oye. Ese pata no viene por palomilla como nosotros. Ese a pique viene por política, déjalo tranquilo. Dice, en la noche, a las 12 de la noche, vienen borrachos los policías, estaban festejando. Una caja por cabeza y se van. Dejaron relojes, frazadas, todo, y con sus familiares hicieron traer cajas de cerveza y todos los rateros se fueron poniendo su caja de cerveza. Y yo le dije, jefe, yo le doy 4 cajas de cerveza y no, a ti ni por 50, porque tú estás remachado por otra cosa. Y quedé. A las 2 de la mañana, por intercesión de unos amigos, por intercesión de mi esposa, en paz descanse, por intercesión de mi esposa, vino el gerente del banco BCP. Y el policía me dijo, Oregón, sale con todo. Sale con todo, es para o bien mejorarte la condición carcelaria o bien para que te vayas libre. Sale con todo. Y en el trayecto me dijo, ¿el comandante sobrino es su familia? No, le digo. Entonces, ¿por qué le está sacando? No sé nada, no sé ni dónde me lleva usted. Entró a la comandancia y estaba el comandante sobrino en una borrachera y el señor gerente del BCP estaba al lado. Yo no lo conocía al gerente del BCP y el gerente del BCP
como buen actor se acercó, primo, ¿cómo estás? Me abrazó acá, primo, he venido por ti, ¿no? Te va a dar aquí le he hablado al comandante para que duermas en tu casa, pero mañana, y el comandante me dijo, pero mañana a las 8 en punto de la mañana estás acá, si no me friegas. Tú vas a ir a dormir a tu casa por este hombre, pero tú me friegas si no vuelves mañana a las 8 de la mañana. Bueno, pues yo. Y desde 2 de la mañana, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, fui a mi casa, mi esposa se alegró afuera, ya bueno, dije, bueno. Al día siguiente ya no fui pues con mi chompón de lana, ¿no? Sino fui con mi corbata, con mi terno, me presenté. Y los policías que me habían rodeado al día anterior, doctor, muy buenos días, pase usted adelante, doctor. ¿En qué se le puede servir? No, yo soy el detenido de ayer. Así, pero ya no pase al calabozo, doctito, ya, acá nomás quédese, ya, acá nomás ya quédese hasta que llegue el comisario. Llegó el comisario. A ver, ese detenido que entre. Entré. Expediente. Acá dice volantes, pero no hay ningún volante. Llámenle al teniente Vera. Entra el teniente Vera. ¿Usted ha traído a este detenido por volantes? Sí, comandante. ¿Y dónde están los volantes? No hemos logrado incautar ninguno, pero sabemos que este señor es el que redacta los volantes. Sabemos. Yo necesito una prueba acá para poder tomar una determinación con este detenido. No hay ningún volante. Otra vez no me traigan ustedes al detenido sin prueba. Señor, le pido disculpas, vaya usted a su casa, pero por favor firme un compromiso de que no va a redactar ningún volante. Bueno, esas cosas no sucedían. Hay muchas anécdotas para contar al respecto de las detenciones, que con las profesoras también sufrimos mucho, con las profesoras luchadoras de ese entonces. Pero ya lo leerán cuando salga el año entrante el libro que se va a titular Siempre la S. Si alguien quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta, aquí lo tienen a José Obregón. En primer lugar, quisiera felicitar a mi colega, mi amigo, a José. He tenido la suerte de estudiar con él en las aulas isabelinas. No sé si todos mis colegas pudieron apreciar que él, desde el colegio, escribía. Él campeonó en las composiciones que se realizaba en el colegio y también fue a participar a concursos a la ciudad de Lima. Entonces, él desde muy chico, aunque ya era grandecito, ya escribía, ¿no? Es mucho mérito y sobre todo que eso le ha valido para seguir cultivándose, para seguir avanzando. Yo creo que con un buen apoyo que pueda tener él, tiene para escribir muchísimo más, porque tiene el don o la suerte, o las dos cosas, de ser quechua hablante. Y un quechua hablante con gran capacidad de poder entender la cultura andina. Cuando habla de los pisos ecológicos, del cultivo, de la crianza, está relatando prácticamente una etnografía convertida en una novela. Y son novelas que realmente alimentan a cualquier profesional, a cualquier estudioso que tenga que hacer, sin lugar a dudas, alguna labor
e inclusive de política, ¿no? Es por eso que José requiere, pues, de repente el apoyo de todos nosotros para que pueda seguir avanzando. Él todavía se encuentra lleno de salud, se encuentra, aun cuando tiene la tercera edad, recién cumplida, ¿no? Recién cumplida, tiene para avanzar más. Y yo quisiera pedir un voto de aplauso grande, con mucho cariño para él, de todos los asistentes. Yo quiero agradecer acá a Manuel Ortiz Espinar, y les voy a contar una anécdota del colegio. Todos los alumnos éramos normales, pues. Y ser normal en Santa Isabel es, pues, bueno, pasar con 12, 11, ¿no? Esos son normales. Los excepcionales son los chancones que, bueno, ¿no? Entonces yo nunca destaqué en ninguna materia. Lo único que destacaba mi nota alta era religión, porque el padre Cuadros me mandaba a calificar las pruebas de mis compañeros y yo también tenía que calificar la mía, y por lo tanto me ponía siempre 18. Llegó el concurso de composición literaria, entonces yo sentía que podía participar en ese concurso. Así que en la promoción tenía a mi primo Ramiro Oregón Tobar. Ese chancón era, pues. Y siempre estaba ocupando los primeros lugares. Y la otra cara de Oregón era yo, ¿no? Un tipo normal. Entonces, llegó el concurso de composición y llegó el día de la premiación y estábamos en el patio ahí sentados. Bien me recuerdo aquí, Manuel estaba sentado a mi lado y comenzaron a leer los resultados en el micrófono y llamaban a los alumnos para que reciban su premio. Era un diploma. Entonces, cuando llegó la premiación de composición literaria, dijeron, el alumno Oregón del quinto de media. Y entonces, ¿quién Oregón? Pues más que Ramiro Oregón, ¿no? Que era el más destacado. Así que Ramiro Oregón, mi primo, se fue y comenzó a subir las escalinatas y subió al segundo piso. Ya se estaba acercando al micro cuando Manuel salta como un resorte a medio patio y dice, ese no es. El que ha ganado el premio es el que está acá. Él ha ganado el premio. Y verdad, escuchando sus gritos desaforados, entonces en el micro dijeron, sí, aquí dice José Oregón Morales. Así que fue la única vez que recibió el premio. Pero el premio más grande, el premio a la confianza, a la fe, que a lo largo de mi vida he tratado de no defraudar, ¿no? A Manuel, porque Manuel quizás haya sido el compañero que se dio cuenta que yo tenía cualidades para escribir algo, ¿no? No me considero todavía un buen escritor, pero yo no le he defraudado a Manuel, porque Manuel, después de ese acontecimiento, se acercó y me regaló su libro. Me lo dio porque él tenía fe de que yo iba a ser escritor. No te estoy defraudando, Manuel. Para poder irnos, la novela tiene algo que se repite de manera, digamos, un tanto incesante, de una manera un tanto obsesiva incluso, en lo que se refiere a la relación entre el sobrino y el tío. El tío es un sacerdote un tanto drástico, bastante estricto, un tipo muy simpático en realidad. Y bueno, el sobrino era pues un tremendo pillo, que le hacía muchas cosas, y en la novela se repite, digamos, cada vez que tienen uno de esos
uno de esos choques como un desencuentro. Así que quisiera leerles un episodio para graficar eso, y bueno, ya José nos va a comentar un poco más después. Dice así: todas las veces que estuve preso, en las noches inclementes, solo venían a consolarme los recuerdos, heridas siempre abiertas en mi corazón. Cuenta mi madre que cuando nací, mi tío el cura sintió revivir sus esperanzas de tener a un descendiente que le herede su noble apostolado, es decir, que se haga sacerdote. Entonces me envió un detente de la Virgen del Perpetuo Socorro para que me proteja de todo mal, porque yo debía ser, según él, el siguiente monseñor obispo de Huancavelica. Antes de que cumpliera el año, mis padres me llevaron a conocer a mi protector y santo. En esa época el viaje para llegar desde Pampas a Huancayo era muy largo. Apenas nos bajó el ómnibus en la estación de Chilca, abordamos el tren Macho y, luego de otras 7 horas, llegamos a Huancavelica. Antes de apearnos del vagón, ya en la estación, me hice la caquita en mis pañales. Presurosos, mis padres me hicieron llegar a la casa parroquial. Ahí me bañaron con agüita tibia y me recostaron a medio patio sobre un pellejo de oveja para que los rayos del sol me calentaran. Mi tío estaba celebrando oficios en la catedral cuando se enteró de que acabábamos de llegar. Abandonó a las beatas que ya hacían cola para ser confesadas y, presuroso hasta donde se lo permitía su sotana, llegó a la casa e ingresó al patio. Dice mi madre que se quedó petrificado al contemplar a aquel niño de cabellos rubios pataleando desnudo sobre un pellejo. Era para él, sin duda, la imagen del mismo Cristo recién nacido. Se arrodilló frente a la criatura, hizo la señal de la cruz y, elevando su mirada al cielo, rezó un fervoroso Padre Nuestro. Imploraba a Dios que proteja al futuro monseñor obispo de Huancavelica. Luego se inclinó reverente para besar mi frente de niño, pero en ese preciso momento me dio la gana de mear y le lancé un chorro de pichi sobre la cara. Esa fue, pues, nuestra primera incomprensión. Bueno, con esta pequeña lectura yo me despido. Les he leído el inicio de la novela, un poco para endulzarlos. Sé que van a encontrar episodios muy gratos a lo largo de toda la novela. Y bueno, yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes por su presencia y ahora les cedo la palabra a José Oregón. Muchas gracias. Antes de concluir, y estando aquí presente un representante de la entonces Escuela Normal Superior de Huancavelica, Osquitar García. Nosotros ingresamos a la Escuela Normal de Huancavelica a estudiar para ser profesionales de la educación. Pero la escuela era un viejo hotel, creo. No habían aulas. Así que cada salón ingresante tenía que construir su aula con tapial, es decir, con barro apisonado. Los chicos de la orquesta tenían que tocar en compromisos para recaudar fondos y comprar las calaminas para esos salones. Cuando llegamos nosotros, los de especialidad de literatura, nos señalaron un basural, el último espacio que quedaba de la escuela, para que construyamos nuestro salón. Y allí levantamos nuestro salón con barro. Lo techamos con calamina, pero el salón estaba pues a 2 metros de los rieles del ferrocarril. Y a las 2 de la tarde, el ferrocarril venía con sus 5 o 6 vagones y hacía temblar el muro de tapial. Y ya nosotros nos acostumbrábamos y nos reíamos. Esa era nuestra escuela. Pero profesores no teníamos. Los de primaria tenían cierto nivel de maestros: Gómez, Pascual Ramírez, Aliaga, el papá de Dimas Aliaga. Bueno, había cierto nivel, pero para los de nivel secundario no teníamos profesores de especialidad para que nos preparen como profesores de secundaria.
Entonces hicimos una huelga. Pero primero me dijeron a mí como presidente de aula que le dijera a los profesores que mejoraran su nivel académico, ¿no? Entonces al primero que le hablé fue al profesor de literatura hispanoamericana, y el profesor de literatura hispanoamericana, cuando le dije de que a nombre de mis compañeros mejorara por favor su nivel académico, entonces el profesor dijo, bueno, voy a mejorar mi nivel. Vino el otro profesor de psicología del aprendizaje, que era un médico de prestigio, igual, y el médico dijo, tienen ustedes razón, yo no puedo dictar esta materia porque no tengo los recursos pedagógicos como para poder dictarles esta materia, así que no se preocupen, no se preocupen. Yo inmediatamente renuncio. Y se fue a la dirección. Teníamos como director a un hombre de este tamaño, pero que tenía un carácter de gigante, Humberto Castellares Bellido. Vino como un tigre al salón, nos miró a todos, nos pusimos de pie. ¡Siéntense! Pregón, ¿qué le dijo usted al doctor? Y el doctor entró detrás de él. A nombre de mis compañeros le he dicho de que por favor mejore su nivel académico porque nosotros necesitamos ser formados eficientemente porque vamos a ser maestros de futuras generaciones. Esa parada de delincuente que tiene este. Y aquí hay varios delincuentes, ¿eh? Se les ha aceptado a condición. Yo no voy a permitir eso. No voy a permitir que a mis profesores se les trate de esta forma. Tú quedas expulsado, fuera. 15 días, fuera. Salí al patio. Ni bien salí yo, salió otro, y otro, y otro, y otro. Al final salió todo el salón expulsado porque todos habían protestado. Todos hemos dicho, pues, señor director, él ha hablado por nosotros, él ¿por qué lo expulsa usted? Entonces expúlsenos a todos, pues, ya todos nos vamos. Y salimos al patio. Y entonces decidimos tomar ya la escuela, pero el servicio de inteligencia, ¿no? Tenían también su servicio de inteligencia. Y mi tío el cura también tenía su servicio de inteligencia. Así que en la hora de almuerzo me dijo, ¿qué ha pasado en la escuela? Padre, ¿qué ha pasado en la escuela? Nada, padre, ¿cómo que nada? Dice que ustedes están haciendo un movimiento para votar a los profesores. No, padre, esto es lo que ha sucedido, padre. Mire, hijo, ya el caso ha llegado a oídos de Monseñor Obispo. Así que Monseñor Obispo ya me ha comisionado a mí para ir a hablar y para ir a mediar entre los alumnos y el director. Padre, eso es lo que ha sucedido. Yo he hablado como presidente de aula y el profesor me ha pecheado, uno de ellos, y el otro ha renunciado. Ya. Una cita con el director. Así que fuimos a la dirección, un día nos citaron, a las 8 de la mañana, los alumnos entramos a la dirección, era amplia la dirección, entró el padre Daniel también, en representación del arzobispado, y le dijo, señor director, vengo acá por el arzobispado a mediar la situación aquí con los alumnos. Entonces el director dijo, padrecito, a usted lo amo porque usted ha sido mi maestro, pero quiero que entiendan. Quisiera que venga un Guillermo Lumbreras, quisiera que venga un Juan José Vega, quisiera que venga un Washington Delgado a enseñarles aquí a estos mis alumnos de la escuela normal. Pero un Guillermo Lumbreras, un Washington Delgado, un Juan José Vega va a venir aquí a Huancavelica a trabajar por 2,000 soles. Solamente he buscado de rincón a rincón y he encontrado un puñado de valientes para que dicten los cursos. Esos valientes vienen aquí
hacen de tripas corazón para poder enseñarles a estos jóvenes. A ver, ustedes díganme, jóvenes, ¿ustedes tienen nombres? Díganme un nombre, pues. Yo lo nombro, ahorita mismo lo nombro, lo despido al profesor y lo nombro. A ver, propónganme ustedes sus profesores. ¿Van a encontrar ustedes en Huancavelica profesores de esa categoría? Y ahora vienen con insolencia a querer votar a los pocos maestros valientes que he conseguido para que enseñen en esta escuela. Padre, no los voy a expulsar definitivamente por usted, porque ganas no me faltan, Padre. Nos abrazamos, el cura, el director y los alumnos, y lloramos una derrota de siglos. Es una derrota de la educación nacional. Eso fue lo que nosotros hemos vivido con Óscar García en Huancavelica. Gracias. Les agradezco mucho en el alma. Van a disculpar nomás el sillón virreinal que me ha puesto mis hijas, mi yerno. Agradezco mucho a mis parientes, agradezco mucho al profesor asesor, a José Taza, a mi prima Morales, a todos y cada uno de ustedes que no puedo nombrarlos, pero que los llevo en mi corazón. Muchas gracias por haber venido a este parto de esta obra, que ojalá sobreviva en la historia. Ya una novelita, La casita del Cedrón, ya me ha salvado, porque tantos años que se escriben, que he escrito, y no deja de venderse. Pero con eso no les quiero decir que estoy ganando mucho. ¿Por qué? Porque cuando voy a escuelas a contar cuentos, los niñitos salen de sus salones masivamente, vienen con sus libritos para que yo les firme el autógrafo, y todos los libros son piratas. Con nuestro editor hemos sacado una edición que para combatir la piratería. Es por eso que van a encontrar ustedes un librito bien presentadito, ¿no? con unas letritas aceptables, pero no es como un libro que edita mi hermano de Lluvia Editores, por ejemplo, ¿no? Esteban Quiroz Cisneros o mi hermano Seín Zorrilla, que editan sus libros en pastas de cartón, con carátulas a colores, con dibujos de José Sánchez Cerrón en todas las páginas. No se puede porque los piratas nos sacan el ancho. Y recordándoles, por favor, de que el librito cuesta 8 soles y está a la disposición de ustedes, ¿no? Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias.